Aquí, ceniza y diamante comparten el mismo horno. La estrella moribunda del centro es una enana blanca, un núcleo ciudad de carbono y oxígeno comprimido con tal ferocidad que una cucharadita pesaría más que montañas, enfriándose hacia un futuro silencioso en el que su corazón se cristaliza lentamente en una red tan rígida como una gema. A su alrededor orbita un toro filiforme de polvo, un anillo tan delgado que podría confundirse con un rasguño en el espacio, y sin embargo cada grano en su interior recuerda la violencia. Mucho después de que esta estrella se despojara de su manto de gigante roja y exhalara su nebulosa, la gravedad reordenada del sistema empujó las rocas supervivientes y los cuerpos helados a trayectorias inestables. Una a una se acercaron demasiado, cruzando la línea de no retorno de marea, donde mundos pétreos y fragmentos de níquel-hierro fueron deshilachados hasta convertirse en harina brillante. Las colisiones molieron cantos en guijarros, guijarros en arena, arena en polvo. La luz solar tiró de ese polvo hacia adentro, grano a grano, mediante el arrastre de Poynting-Robertson y el gas magnetizado, nacido de astillas que se evaporaban, trenzó el flujo hasta formar un anillo disciplinado, casi tan fino como una cuchilla. El espectro de la enana delata el festín, trazas de calcio, hierro, oxígeno, silicio, las huellas dactilares de planetas hechos añicos, gotean a través de su atmósfera solo durante días antes de hundirse, de modo que su presencia significa que migas frescas llegan sin cesar. Dentro del anillo el tráfico no se detiene. Los restos orbitan a decenas de kilómetros por segundo, confinados a un plano por incontables impactos suaves que liman el movimiento vertical. Los escalones de temperatura se apilan como isotermas en un mapa, el polvo más interior sublima a unos pocos miles de Kelvin y deja un hueco limpio, un poco más afuera, los silicatos brillan en el infrarrojo medio, más allá, orgánicos más oscuros persisten, débilmente ligados hasta que la radiación los erosiona. En ese cinturón más frío, islas de cascajo ligeramente más densos surcan el disco como quitanieves, acrecentando finos en embriones blandos. Es una paradoja solo para la poesía, un planeta que nace después de que la vieja familia de su sol muriera. Con el momento angular que aporta el toro y el enfriamiento favorecido por la radiación de calor hacia el vacío negro, los grumos pueden crecer, sobre todo donde el gas, expulsado de granos calientes, ofrece un arrastre suave que pastorea el polvo hacia vórtices. Si la semilla sobrevive al tráfico y resiste las mareas de la enana, puede redondearse, volverse un pequeño mundo con piel de basaltos vítreos y un núcleo moteado de inclusiones brillantes como diamante, heredero de un linaje arruinado. El cometa ocasional en este tableau, verdoso y de cabellera suave, es un mensajero del archivo profundo. La pérdida de masa durante la fase gigante diluyó la gravedad central, inflando todas las órbitas, las resonancias se desplazaron, compañeros exteriores, si los había, retorcieron caminos mediante ciclos de Kozai-Lidov que elevaron la excentricidad. Cuerpos helados que antes dormían en reservorios lejanos cayeron hacia el interior en trayectorias alargadas y rasantes, encendiéndose brevemente cerca del periastro cuando la luz solar liberó cianógeno y radicales de carbono. Algunos se harán pedazos y se asentarán en el anillo, otros rozarán el toro y escaparán, escribiendo por un instante la nueva historia del sistema en vapor y polvo. Incluso los que escapan cumplen su parte, cada paso perturba el anillo, agitando pequeñas inclinaciones y excentricidades que la fricción del propio disco suavizará más tarde, convirtiendo una y otra vez el caos en orden. Por encima de todo se arquea la vía estrellada que habitamos, la espiral natal que cartografía nuestras noches. En una dirección parece un río pálido derramado sobre la oscuridad, en otra, la larga columna vertebral de una metrópolis barrada que gira en torno a un dinamo oculto. A la vista es una banda lechosa, a la radio es una celosía de filamentos de hidrógeno, al infrarrojo es una trenza tibia de carriles de polvo, a la mirada de alta energía es una nevada de esquirlas de supernova. Llámala el universo isla de nuestros antepasados, el disco que llamamos hogar, el bulevar galáctico, sus muchos nombres son facetas de la misma rueda lenta, el gran fondo contra el que se representa este drama íntimo. La reliquia central, aunque modesta de tamaño, es un conservatorio de física.
La presión de degeneración electrónica la sostiene, son los números, no las temperaturas, los que dictan si se mantiene. Con masa por debajo del límite de Chandrasekhar, duerme, enfriándose a medida que fotones y, finalmente, neutrinos se llevan el resto del calor de su juventud de gigante roja. En el interior profundo, los iones se apiñan tan cerca que, con la edad de la estrella, se ordenan en un cristal. El calor latente de solidificación detiene brevemente el enfriamiento, una versión estelar de la meseta de un cambio de fase. La asterosismología escucha esa estructura como pequeños parpadeos regulares en la luz, mientras que las mediciones en infrarrojo leen el calor del anillo para medir el inventario de polvo, y los espectros ópticos cuentan los metales que llueven como confeti desde un banquete de mundos rotos. A veces el propio anillo se vuelve gaseoso donde las colisiones vaporizan la roca, entonces las tripletas del calcio susurran desde una cinta kepleriana incandescente, permitiendo a los observadores pesar la órbita con la seguridad con que un joyero pesa una gema. La dinámica escribe el futuro a lápiz. Si un superviviente distante, digamos un remanente de masa neptuniana o un compañero enana marrón, inclina el sistema con su gravedad remota, el anillo puede deformarse, precesar y engrosarse, alimentando a la enana de forma episódica como un latido. Si los campos magnéticos atraviesan el gas, la turbulencia magnetorrotacional puede agitar el toro y acelerar su deriva. Si un planetoide en formación crece lo suficiente, abre una estela, talla un hueco festoneado y roba momento angular al anillo con la misma firmeza con que una luna pastorea los bordes de Saturno. El desenlace no está garantizado, algunos sistemas se desgastarán hasta la nada, otros se estabilizarán en bandas enjolladas, y unos pocos afortunados esculpirán mundos de segunda generación, oscuros, vítreos, ricos en metales, con cielos iluminados por un pequeño sol blanco que nunca se aleja demasiado del horizonte. Aquí todo es secuela, pero secuela no es lo mismo que final. Los vientos de gigante roja que desnudaron el sistema dejaron elementos traza horneados en el polvo. La nebulosa planetaria que por un instante fue una flor alrededor de la estrella se ha disipado en el disco mayor de nuestra ciudad estelar. La enana se enfría, átomo a átomo, plano cristalino a plano cristalino. Y aún así el anillo sigue ordenándose, y el embrión continúa sorbiendo el polvo fino que deriva a su paso, y el cometa raro sigue escribiendo puntuación verde sobre la escena. En 1000 millones de años, el corazón de la enana será más diamante que fluido, y el anillo se habrá adelgazado o habrá sido renovado por nueva caída. El pequeño mundo quizá haya madurado hasta una esfera densa con un murmullo magnético y una superficie grabada por la lluvia de micrometeoritos. Si allí hubiera un oyente, un instrumento, un ojo, un visitante fugaz de otro sistema recuperado, encontraría un orden silencioso pero intrincado, una joya en el centro, un cielo de memoria, un río de estrellas que podemos llamar Vía Láctea, avenida barrada, trenza estelar, y debajo la paciente industria del polvo aprendiendo, otra vez, a convertirse en planeta. Las mareas hacen la mayor parte del tallado. Un fragmento que se adentra dentro del límite de Roche de la enana es apresado, estirado y desenrollado en un tren de astillas que marchan por la misma órbita como perlas. Las colisiones mutuas lijan esas astillas hasta polvo y vapor, el vapor más caliente florece, escribiendo líneas espectrales de doble pico que siguen las velocidades keplerianas del anillo con la precisión de un sismógrafo. La gravedad hace decantar cualquier átomo pesado que se cuele en la superficie de la enana en escalas de días a semanas si hay una envoltura de hidrógeno, y más larga si es de helio, de modo que los metales persistentes en el espectro no son fósiles sino lluvia fresca. La tasa de acreción titila mientras el anillo alimenta impulsos, meses quietos, luego un resplandor, cada episodio un pequeño año meteórico para una estrella que ya sobrevivió a su juventud solar. La radiación aporta la mano lenta que lleva la cuenta. El arrastre de Poynting-Robertson roba un susurro de momento a cada grano, haciendo que las órbitas circulares decaigan con el tiempo, mientras que el efecto Yarkovsky, nacido de los contrastes térmicos día-noche en guijarros que giran, empuja las piezas mayores radialmente como remos invisibles. Más afuera, donde el toro se enfría a unos pocos cientos de Kelvin,
los cielos sobreviven y los orgánicos se esconden a la sombra del cascajo. Más adentro, los silicatos resplandecen suaves a 1000 Kelvin hasta que la sublimación los recorta, esculpiendo un borde interno tan nítido como un aro torneado. Entre estas zonas, remolinos y bultos de presión reúnen el polvo fino en crecientes, los vórtices actúan como edams cósmicos, atrapando el tamo y alimentando a cualquier semilla sólida capaz de mantener su forma frente a las mareas. De vez en cuando el anillo delata un cuerpo mayor. Una depresión tenue y de forma extraña en la luz de la enana sugiere un planetoide en desintegración seguido de una cola polvorienta. Sucesivos descensos se deslizan en el tiempo a medida que los fragmentos se reconfiguran, como una flota migrante que pierde naves por desgaste. Si un superviviente crece hasta decenas o centenares de kilómetros, puede abrir un hueco plumoso y arrear el polvo flanqueante en arcos más brillantes. El gas liberado por microimpactos a alta velocidad añade justo el arrastre suficiente para apretar la espiral de caída, mientras campos magnéticos débiles enhebran la fracción ionizada y agitan un rumor bajo de turbulencia que mantiene el toro delgado pero vivo. La química cuenta su propia biografía, proporciones de magnesio con respecto a hierro, de calcio con respecto a silicio, de oxígeno en exceso de la estequiometría de la roca, todas huellas de núcleos, mantos y cortezas que alguna vez pertenecieron a mundos diferenciados. La compacta estrella en sí sigue siendo un taller de materia condensada. En lo profundo, los iones se bloquean en una red cristalina a medida que el presupuesto energético mengua, liberando calor latente que pausa por un instante la larga decadencia. Las capas externas conducen el calor con tanta eficiencia que la enana se enfría casi isotérmicamente a través de su diminuto radio. Temblores asterosísmicos, minúsculas pulsaciones de brillo con regularidad de reloj, revelan capas estratificadas de helio sobre carbono y oxígeno. En algunas veteranas, una escarcha de hidrógeno se asienta como cencellada sobre vidrio. Primas magnéticas presumen de campos tan intensos que arrancarían una tarjeta de crédito a continentes de distancia. Si nuestra reliquia es una de ellas, un zumbido ciclotrónico podría filtrarse desde el gas más interior, y la acreción llegar en cortinas estrechas, pintando los polos con resplandores suaves de rayos X. Los cometas siguen siendo los archiveros. Su verde proviene de la luz solar rompiendo cadenas de carbono y cianógeno, una aurora química que estalla en el periastro y se desvanece hasta la invisibilidad en la rama de salida. Cada visita es un golpecito gravitatorio al anillo, un metrónomo apenas audible que, a lo largo de milenios, puede deformar el toro o inclinarlo un grado, suficiente para que la precesión barra la línea de nodos como la aguja de los segundos más lenta. Si un compañero lejano, quizá un Neptuno frío, quizá una estrella fallida, acecha muy afuera, su tirón secular puede bombear excentricidades y alimentar el taller interior durante eones. El sistema se convierte en un bucle de realimentación, los reservorios exteriores entregan mensajeros helados, los mensajeros perturban el anillo alimenta a la enana, el espectro contaminado de la enana nos revela el menú en tiempo real. Desde nuestro mirador bajo el gran río de estrellas, la columna vertebral de la espiral local enmarca la escena. El disco natal, la espina barrada, la calzada luminosa, lo renombramos a medida que nuestros instrumentos cambian de banda, hallando nuevas arquitecturas en el mismo cielo, carriles moleculares en radio, bordado rojo en H-alfa, polvo tibio como ascuas en el infrarrojo medio, chispas duras de remanentes en rayos X. Contra esa rotación silenciosa, este pequeño taller brilla en datos más que en luz, excesos infrarrojos que delatan polvo tibio, tripletas de calcio desdobladas por la velocidad orbital, muescas ultravioletas donde la acreción lame la atmósfera. Los telescopios se turnan tiempo de cielo para ver cambiar estas firmas, porque el cambio es aquí la trama, no una nota al pie. Lo que crece en el anillo no es gemelo de los mundos de antes. Los planetas de primera generación se formaron a partir de una niebla protoplanetaria impregnada de la mezcla natal de la estrella. Este segundo borrador tiene sesgo a metales, es rico en roca y pobre en volátiles, salpicado de orgánicos extraños importados por cometas tardíos. Un hijo maduro del toro podría acabar con un corazón de alta densidad, una corteza basáltica delgada y una atmósfera no más gruesa que la paciencia de un científico,
Quizá líneas de sodio y potasio centelleen a la luz estelar cuando el mundo transite, quizá la atmósfera haya desaparecido y la elevación electrostática lance polvo fino a una exosfera tenue. Micrometeoritos coserán la superficie con esférulas de vidrio, sin el calor amable de una gran estrella madre, los días arderán y las noches radiarán su calor a una bóveda negra de congelador. Sería una esfera sobria y duradera, una reliquia tallada de la catástrofe. El tiempo se estira mucho después de que el drama se aquiete. La reliquia se enfría a través de las eras, su núcleo endureciéndose en una verdadera gema de materia degenerada, el anillo se adelgaza, se repone con infallos ocasionales o se borra con una última ola de limpieza. El suministro de cometas mengua a medida que los reservorios se gastan o quedan congelados más allá de toda perturbación. En escalas tan grandes que los calendarios carecen de sentido, incluso la estrella compacta se apagará, enana negra con un recuerdo enterrado de calor. La teoría susurra sobre chispas picnonucleares en lo hondo de tales objetos, pero esos fuegos artificiales quedan más allá de cualquier horizonte práctico. Más cerca de nosotros está lo observable, el taller presente donde el polvo aprende de nuevo a ser piedra. Leer este lugar es leer procesos. La dinámica escribe las líneas, la termodinámica las colorea, la espectroscopía aporta el diccionario. Medimos una tenue caída y deducimos una astilla, capturamos una línea metálica y reconstruimos un continente, contamos fotones en el infrarrojo y pesamos un anillo que no podemos tocar. Y aún hay margen para la sorpresa, un destello súbito y asimétrico puede delatar una nueva disrupción. Un periodo de precesión puede no cuadrar con nuestros modelos. Un nuevo tránsito puede dibujar el contorno de un cuerpo lo bastante grande para quedarse. A la luz de nuestro propio bulevar galáctico, en el giro paciente del brazo local, la secuela sigue inventando. Ceniza se vuelve semilla, semilla se vuelve piedra, la piedra hereda un cielo donde un pequeño sol blanco traza un mediodía permanente, y la larga memoria de un sistema se escribe en un mundo pequeño y perdurable. Si pudiéramos pararnos en ese mundo recién nacido y mirar hacia el sol, la brasa central sería pequeña pero feroz, su luz ligeramente enrojecida no por polvo sino por la propia gravedad. Los fotones escalan una gravedad superficial 100.000 veces la de la Tierra, sus longitudes de onda se estiran, un tranquilo corrimiento gravitacional al rojo que un espectrógrafo puede pesar como en una balanza. El tirón de la enana dicta también el paisaje, los horizontes son cortos, las velocidades de escape enormes, y cualquier pared recuerda las mareas. Cada órbita de la semilla es una negociación entre resistencia, atracción y cizalla. Bajo la corteza, los granos muelen y compactan, liberando calor en minúsculos terremotos que ayudan a sinterizar cascajo hasta convertirlo en roca. Donde las órbitas se cruzan, salpicaduras lentas de guijarros caen como lluvia gris, soldando un regolito cuyas perlas vítreas guardan en sus ondas congeladas la historia de cada impacto. La mineralogía del anillo es legible si conoces el alfabeto. Por debajo de 10 micrómetros, las bandas de silicatos dibujan olivinos y piroxenos, más afuera, rasgos carbonáceos revelan mantos de hollín sobre los granos. Hombros tenues insinúan óxidos metálicos afeitados de antiguos núcleos. Cuando los fragmentos se rozan a kilómetros por segundo, la fricción destella hasta vapor, y las líneas de emisión de ese vapor tallan un código de barras de temperaturas y densidades. Los espectros en el infrarrojo medio desde un observatorio frío pueden desenmarañar la mezcla, diciéndonos si el polvo empezó su vida en un manto, una corteza, un núcleo. Si el agua alguna vez enhebró las venas del cuerpo progenitor, si las rocas ricas en carbono, raras en la primera generación, son ahora comunes en esta guardería con sesgo a metales. La geometría importa tanto como la química. El toro no es un aro perfecto, sombras de grumos internos barren el cinturón exterior, trazando mapas de temperatura que parecen los radios de una rueda lenta. Donde la sombra enfría el polvo, el gas condensa y la presión cae, y los granos derivan hacia adentro para amontonarse en el borde de la penumbra. Esa realimentación engendra arcos, los arcos fomentan vórtices, los vórtices alimentan embriones. Si un bulto crece lo suficiente, cincela una hendidura somera y amontona polvo a sus lados en crecientes brillantes que giran con él,
pastoreando como una luna menor en el borde de un anillo planetario. La escena es miniatura, medida en radios solares más que en unidades astronómicas, pero la coreografía rima con las versiones gigantes en torno a soles jóvenes. La estrella compacta añade algunos trucos propios. Campos magnéticos, aún modestos, pueden desdoblar líneas espectrales en tripletas apretadas, permitiéndonos leer el magnetismo a distancia e intuir por dónde podría canalizarse el gas acrecido a lo largo de líneas de campo arqueadas. Si el campo es fuerte, la materia no llueve de forma uniforme, llega en cortinas que encienden los polos, y la rotación modula ese brillo como un faro. En la superficie, los metales recién caídos comienzan a hundirse, en atmósferas de hidrógeno desaparecen en días, en las de helio duran más, pero el reloj siempre corre. Por eso un espectro rico en metales es una transmisión en directo, no un archivo. Para atrapar el cambio, centinelas de gran campo vigilan atenuaciones transitorias, trenes de fragmentos polvorientos cruzando la brasa, curvas de luz con bordes irregulares que derivan de órbita en órbita a medida que el desfile se dispersa y se apaga. La arquitectura exterior, difusa y austera, sigue abasteciendo el taller interior. Un compañero lejano inclinado puede bombear excentricidades con tirones seculares lentos, las mareas gravitatorias resultantes calientan a algunos intrusos, despiertan la desgasificación y ayudan a molerlos hasta la grava que mantiene vivo el anillo. En regiones más frías, los cometas duermen con volátiles catalogados atrapados en hielo amorfo, un empujón, una resonancia, un vaivén de Kozai-Lidov, y caen hacia el Sol. Fulguran en el periastro y o bien escapan o se unen a la ceniza. Su química es un especiero, cadenas de carbono, nitrilos, sulfuros, granos raros con isótopos presolares, todo ello se mezcla en la receta del anillo, haciendo que la segunda generación sea distinta de la primera. En escalas de tiempo que se burlan de nuestros calendarios, el libro mayor del anillo se equilibra. El influjo por disrupciones y cometas compite con el eflujo hacia la enana y con la consolidación en semillas. Si vence la acreción, el toro se adelgaza y el espectro de la enana se limpia. Si el suministro persiste, los metales siguen visibles y el exceso infrarrojo continúa brillando. Si las semillas acrecen más rápido de lo que son erosionadas, el disco desarrolla una familia de mundos menores que comparten órbitas en resonancia, algunos en danzas de herradura, otros bloqueados en arcos troyanos, otros condenados a espiralar hacia adentro mientras el arrastre roe su momento. Unos pocos sobrevivirán lo bastante para diferenciarse, con elementos ligeros ascendiendo y pesados hundiéndose, dejando una piel basáltica que se lee como una inscripción bajo un sol alto. A través del cielo, el gran arco nocturno enmarca el teatro. El río estelar, la espiral natal, la columna vertebral barrada, la calzada lechosa pálida, renómbrala como quieras, se enhebra arriba como una brújula que nunca se pone. Sus propios carriles de polvo enseñan humildad. Leemos este único anillo ceñido de brasa porque nuestros instrumentos aprendieron del polvo en todos los demás lugares. Los mapas de radio nos enseñaron a ver nubes moleculares, los relevamientos infrarrojos nos entrenaron para pesar granos tibios, los observadores del dominio temporal nos educaron en paciencia. Contra ese plan de estudios, este pequeño aula reluce, un espectro con metales es una confesión, una línea de emisión de doble pico es una órbita trazada con tinta, una curva de luz ladeada es una roca tosiéndose a sí misma hasta el vapor. Hay filosofía escondida en la mecánica. La catástrofe, mediada por arrastre y gravedad, deviene orden, las ruinas se vuelven materia prima, la materia prima se vuelve estructura, la estructura recuerda su origen en proporciones de níquel a hierro, de magnesio a silicio, de oxígeno en exceso sobre la estequiometría de la roca. Incluso después de que la estrella compacta se enfríe y su corazón se vuelva una auténtica gema, iones de carbono encajados en un cristal que podría sobrevivir a imperios. El taller puede seguir funcionando si las reservas exteriores aún guardan algo que enviar. Si no, el vacío también es una fase, y los mundos semilla que queden girarán en un silencio tan profundo que solo la lluvia de micrometeoritos y el murmullo de las mareas lo rompen. Y, sin embargo, silencio no significa inercia.
Fuerzas electrostáticas elevan polvo micrométrico en el terminador del mundo diminuto, formando un velo tenue que asciende y desciende con el día minúsculo. Granos cargados bailan en campos irregulares, pintando auroras fantasma contra un mediodía negro. Las tormentas solares se han ido, lo que queda son llamaradas compactas de la enana, breves y duras, que esculpen los granos superiores y dejan pátinas químicas que un laboratorio podría leer grano a grano. En algunas noches, si las noches significan algo bajo un sol pequeño y brillante, el anillo conspirará para proyectar una sombra de filo de cuchillo a través de las llanuras del mundo, y la marcha de esa sombra será el tiempo mismo, escrito en frío. Desde lejos, nuestros instrumentos seguirán traduciendo luz en historias. Un telescopio futuro captará una nueva caída, una línea fresca, un exceso más cálido que ayer, y revisaremos el diagrama, mover un grumo aquí, añadir una semilla allá, ajustar la fracción de gas, alargar la precesión. Lo que empezó como ceniza es ahora un libro mayor que podemos leer. Lo que empieza como diamante es un reloj. Arriba, el bulevar estelar de nuestro disco natal gira sin prisa, y en su débil resplandor un sistema pequeño sigue haciendo el trabajo paciente de llegar a ser. Un futuro cartógrafo de escombros trazaría aquí las órbitas como cuerdas de violín tensas, cada una afinada por la gravedad y tensada por el arrastre. Cerca de la brasa las líneas se apiñan en periodos de minutos, más afuera los pentagramas se abren hasta horas, una partitura escrita por la mano de Kepler. Dentro de esos compases, la cascada colisional zumba, piezas grandes se fracturan, medianas se astillan, pequeñas se vaporizan, y el vapor se enfría hasta gas que engrosa brevemente el anillo y luego llueve hacia adentro. En lugares donde se forman picos de presión, nacidos de choques suaves, descensos de temperatura por sombra o grumos empujados magnéticamente, se levantan presas de polvo que se acumulan y se desbordan. Y cada desborde es un experimento de aritmética planetesimal. Suma un susurro de gas, resta un poco de turbulencia, multiplícalo por 1000 órbitas, y una semilla o sobrevive o se disuelve de nuevo en la deriva general. Lo que las curvas de luz llaman dips, el anillo lo llama tiempo atmosférico. Un fragmento pasa frente a la enana y el resplandor estelar se atenúa con una forma que te cuenta acerca de la cola del fragmento, su porosidad, su giro. Una salida dentada dice aglomeración, una entrada lenta dice coma polvorienta, un periodo que deriva dice que la pieza está perdiendo masa, encogiendo su órbita mientras la luz solar y las mareas trabajan juntas. Apila meses de estas caídas y emerge un mapa, un convoy de migas de un canto madre, una deformación que precesa como un hula hula, un cuerpo pastor que ninguno de nuestros instrumentos puede ver directamente pero cuya estela es inconfundible. Es fotometría de tránsitos en miniatura, y funciona porque el taller es compacto y el reloj late rápido. La química convierte la luz estelar en un libro contable. Las líneas H y K del calcio, el magnesio en 4481 A, bosques de hierro en el azul, cada una dice roca, no gas primordial. Oxígeno en exceso más allá de lo que los silicatos pueden albergar insinúa agua pasada, quizá antaño fijada en minerales hidratados que se deshornearon durante la disrupción. Níquel y cromo susurran de núcleos, aluminio y calcio cantan de cortezas, manganeso, vanadio y zinc, si alguna vez pueden extraerse, afinarían la historia desde eras amplias hasta provincias específicas del progenitor hecho pedazos. Ninguno de estos átomos se queda, caen bajo la fotosfera en escalas lo bastante cortas como para que un espectro metal rico sea una confesión en presente. Obsérvalo semana a semana y verás cambiar el menú. Los vaivenes magnéticos añaden sus propias firmas. Si el campo de la estrella compacta se mide en decenas a centenas de megagauss, el flujo de acreción puede no formar en absoluto una capa límite elegante. Se engancha a las líneas de campo y llega en cortinas que giran con la estrella. Armónicos ciclotrónicos magullan, o mejor, marcan, el espectro en bandas infrarrojas u ópticas, poco profundos pero espaciados rítmicamente, una huella tanto de la intensidad del campo como del ángulo de visión. Incluso un campo más suave importa, nanogranos cargados sienten fuerzas de Lorentz y se elevan fuera del plano medio,
solo para ser devueltos por colisiones, un hinchado continuo que mantiene el toro delgado pero no a navaja. El resultado no es un anillo estático sino uno que respira, con el espesor subiendo y bajando al compás del tiempo magnético. El mundo diminuto recién nacido es un estudio de compromisos. Demasiado pequeño, y el izado electrostático le roba los finos más rápido de lo que la gravedad puede recuperarlos, demasiado grande, y las mareas empiezan a morder su forma en cada paso por el periastro. Su superficie se cuece en la cara diurna y radia con fuerza en la nocturna, un ciclo que impulsa el agrietamiento térmico, la roca se pela en rizos, exponiendo caras minerales más frescas a los microimpactos. Si el objeto se diferencia, hilos de hierro se hunden hacia adentro, arrastrando consigo siderófilos y dejando una piel silicatada salpicada de salpicaduras vítreas. Con suerte, construye un débil magnetismo remanente a partir de metal en enfriamiento o campos generados por impactos. Con más suerte, una exosfera traza de sodio y potasio perfila el limbo durante los tránsitos, un guión tenue que quizá un día podamos leer. Más allá del anillo, la arquitectura del viejo sistema persiste como huesos. Un compañero lejano, planetario o subestelar, puede torquear el conjunto interior, comerciando lentamente inclinación por excentricidad en ciclos que abarcan siglos a milenios. Cada vez que la excentricidad cresta, el periastro se desploma, cada desplome arriesga disrupción y reabastecimiento. En los altillos fríos del reservorio exterior, los cometas dormitan bajo un aislamiento negro, una deriva de resonancia, una estrella pasajera o el tirón lento de la marea galáctica en nuestro disco natal. Llámalo camino de estrellas, vía barrada, ciudad-isla, empuja a unos cuantos hacia adentro. Algunos rozan el anillo y siguen, otros se parten y entregan su ceniza, unos pocos golpean semillas y o bien las alimentan o las devuelven a la comunidad común triturándolas. La observación es coreografía entre instrumentos y paciencia. Centinelas de gran campo capturan las caídas y los destellitos, espectrógrafos de alta dispersión pesan la lluvia metálica, ojos en el infrarrojo medio cuentan el calor del polvo, monitores ultravioletas prueban si hay mordiscos de acreción en la fotosfera. La asterosismología, cuando es posible, lee el interior de la enana como un sonar, enumerando las capas de helio sobre carbono y oxígeno, midiendo la cristalización lenta que libera calor latente y detiene la larga decadencia. Cose estos datos en una cronología y el sistema pasa de postal a diario, un destello que coincide con un pico de calcio, una nueva caída que casa con un brillo de la cinta gaseosa, un latido de precesión que concuerda con el tirón de un compañero escondido. Hasta los límites son elocuentes. Un espectro limpio y libre de metales tras una larga era de contaminación dice que la cinta transportadora se detuvo, no hay fragmentos frescos cruzando el límite de Roche, no llegan cometas nuevos. Un exceso infrarrojo menguante dice que el anillo se está adelgazando más rápido de lo que se alimenta. Por el contrario, una floración repentina de metales sin un aumento de brillo en el polvo puede señalar una disrupción mayormente gaseosa, un intruso rico en carbono, quizá, o una roca pequeña y rápida pulverizada hasta vapor antes de poder unirse a los granos. El taller acepta muchas entradas y las convierte en unos pocos resultados que podemos medir. Inferir es el arte de emparejar causa con firma sin sobreprometer. En un horizonte de millones a miles de millones de años, la trama se arquea hacia la austeridad. El corazón de la estrella compacta se congela rumbo a una gema verdadera, iones de carbono y oxígeno bloqueados en una malla cristalina cuyo calor latente se ha fugado hace mucho. El anillo, salvo que un almacén exterior siga enviando carga, se reduce a arcos sueltos y finalmente a un silencio. Las semillas que sobrevivan pueden asentarse en resonancias y hacerse compañía en torno a un sol no mayor que un planeta, con una luz diurna brillante pero estrecha y un cielo cuarteado por la sombra del anillo cuando la geometría se alinea. Si algún visitante llega, robótico, biológico o una simple astilla de paso, encontrará un museo de procesos, veladuras de salpicadura vítrea, regolitos ordenados por electrostática, cicatrices magnéticas sutiles y el ritmo fósil de las mareas escrito en basalto fracturado. Y aún así, el gran telón de fondo no se apaga.
La espiral local, nuestra calzada luminosa, se desliza arriba con gracia sin apuro, en radio, hebras de hidrógeno frío, en infrarrojo, trenzas de polvo tibio, en óptico, la leche pálida de miles de millones de soles, en rayos X, el resplandor residual de detonaciones antiguas. Contra esa catedral de repetición, este drama de bolsillo es íntimo y preciso. La ceniza se vuelve ingrediente, el ingrediente semilla, la semilla piedra, y la piedra crónica bajo un sol pequeño y fijo. El diamante del centro marca el tiempo, el anillo corrige su propio borrador con cada colisión, la galaxia hogar, llámala río de estrellas, metrópolis barrada, bulevar celeste, aporta mareas y empujones lejanos que, a lo largo de eras, mantienen honesto el taller. La creación aquí no es un acto único sino un hábito largo y cuidadoso de la materia practicando cómo mantenerse unida. Instrumentos que observan en luz polarizada verían el anillo no solo como calor sino como textura, la manera en que los fotones dispersados alinean sus campos eléctricos al rebotar en granos de cierto tamaño. La curva de fase, como sube y baja la polarización con el ángulo de visión, bosquejaría la distribución de tamaños más honestamente que el brillo por sí solo. Añade curvas de fase térmica, el leve subir y bajar del resplandor infrarrojo mientras los grumos giran dentro y fuera de vista y el toro se vuelve un zoótropo lento, picos que marcan nudos más calientes y densos, valles que revelan huecos más frescos. En alineaciones raras ocurren eventos mutuos, un embrión oculta brevemente un segmento brillante de gas, el gas a su vez proyecta una sombra de navaja sobre el limbo del mundo. Y esos cruces nos permiten resolver escalas absolutas, no solo relativas. Incluso el color del polvo bajo la luz estelar es un diagnóstico, un azulado delata silicatos submicrónicos, un tono plano implica guijarros mayores, una inclinación al rojo dice que los orgánicos han pintado los granos con pieles de carbono, los laboratorios en la Tierra conocen parte de esta historia por el tacto. En cámaras de vacío, simulantes de roca convertidos a vapor por impactos condensan en esférulas vítreas cuyas texturas delatan las tasas de enfriamiento. Olivinos recalentados al destello recondensan en espumas o cuentas según la presión y los núcleos semilla. La fotoforesis empuja granos caliente, frío como un diminuto motor empuja una vela. Esas recetas de microfísica se proyectan limpiamente sobre el anillo. Cuando las colisiones en el cinturón interior se disparan, el vapor se templea en cuentas tipo cóndrulo que irradian distinto a las astillas fracturadas, cambiando la emisividad del disco en escalas tan cortas como unas pocas órbitas. La carga electrostática durante impactos crea agregados filigranados que parecen frágiles pero sobreviven en microgravedad hasta que un golpe algo más duro los compacta en guijarros más robustos. Cada vía deja un acento espectral, juntas escriben una historia de materiales para un mundo que intenta reconstruirse cuenta a cuenta. La gravedad de la estrella compacta edita todo intento de crecimiento. El límite clásico de Roche para roca se asienta no muy por encima de la superficie de la enana en distancia absoluta pero sí lejos en energía orbital. Dentro de él, los montones de cascajo no conservan la forma a menos que su resistencia interna venza a las mareas. Por eso tantos fragmentos llegan como trenes y no como monolitos, y por eso las semillas exitosas tienden a orbitar justo más allá del mayor cizallamiento, donde es posible un compromiso entre cohesión y arrastre. Allí los periodos orbitales abarcan decenas de minutos a unas pocas horas, lo bastante rápidos para que la precesión y la regresión nodal avancen por calendarios humanos y no geológicos. Mide los dobles picos de una línea de emisión del calcio y podrás pesar el radio del anillo. Observa cómo esos picos respiran durante meses y verás una deformación girar como la manecilla de un reloj silencioso. De vez en cuando, el taller revela un origen en miniatura. Un patrón de abundancias metálicas cargado hacia níquel y hierro, con volátiles agotados y calcio moderado, habla de un progenitor rico en núcleo, quizá un mini mundo con manto ya diferenciado antes de la disrupción. Otra semana, un exceso de oxígeno delata silicatos hidratados, agua pasada, no presente, pero suficiente para afirmar que el cuerpo original vivió más frío o más profundo. Muy raramente,
Firmas ricas en carbono insinúan exotismos, cuerpos ensamblados en vecindarios nebulares inusuales o cocidos bajo químicas extrañas de gigante roja. Nada de esto permanece, atraviesan la piel de la enana con rapidez, así que la serie temporal se vuelve el Atlas, un menú que pasa de corteza a manto a núcleo a medida que la disrupción pela al progenitor capa por capa, o una ensalada mixta de muchos intrusos pequeños que llegan por una cinta transportadora resonante desde la periferia. El magnetismo da pronóstico del tiempo al interior. Cuando el campo se fortalece o cambia nuestro ángulo de visión, las cortinas de acreción se intensifican y atenúan con la rotación, pintando la curva de luz con un latido. Armónicos ciclotrónicos magullan el óptico o el infrarrojo en escalones regularmente espaciados. Un leve cosquilleo en rayos X delata puntos calientes en los polos donde la materia aterriza y se extiende. El polvo cargado cerca del plano medio siente un empujón de Lorentz que lo eleva apenas, engrosando el anillo un pelo cuando la ionización sube durante llamaradas y permitiendo que adelgace en épocas quietas. Incluso la exosfera del mundo escucha, líneas de sodio y potasio, si existen, crecen tras enjambres de micrometeoros y decaen a medida que la gravedad recupera los átomos pulverizados. Una respiración que puedes cronometrar si tu espectrógrafo es paciente y tus noches son claras. En la arquitectura más amplia, el compañero lejano, si lo hay, hace de director. Tirones seculares canjean inclinación por excentricidad en ciclos tan largos que adormecen, hasta que, de pronto, una cresta empuja un tren de cantos almacenados a través del periastro y el laboratorio interior se enciende. Salta el polvo, brillan las cintas de gas, el espectro de la enana florece con metales frescos. Entre esas cosechas, el toro avanza por inercia, suavizando su propia turbulencia y alimentando a los mundos semilla a un ritmo cuidadoso. Allá afuera, en la fría oscuridad sobre la carretera estelar, la avenida barrada, la ciudad isla de soles, la marea de la galaxia añade un empujón casi filosófico, pequeño, paciente, acumulativo, el tipo de fuerza que solo importa cuando llevas la contabilidad durante 1.000.000 de años. Si el embrión sobrevive, aprende a gestionar el calor. Con una cara diurna siempre cerca de la enana, los gradientes térmicos intentan agrietarlo, la porosidad interna amortigua esas tensiones flexionándose, microseísmos de impactos compactan los poros en piedra más fuerte. Hilos metálicos se hunden hacia el interior y, si el cuerpo tiene la suerte de pasar tiempo en un campo débilmente variable mientras aún está caliente, los dominios se alinean y se congela una magnetización remanente, una memoria semilla lo bastante fuerte para desviar algo de polvo cargado y trazar tenues arcos aurorales durante las borrascas magnéticas. Su superficie se vuelve un palimpsesto, canicas de vidrio de salpicaduras, brechas soldadas donde llovieron guijarros calientes, llanuras sin escarcha donde el izado electrostático mantiene finos perpetuamente en suspensión, subiendo y bajando como un clima gris. El final depende del suministro. Si las reservas exteriores y los ritmos del director siguen enviando carga, el anillo vive como taller disciplinado, criando una pequeña familia de cuerpos de segunda generación que comparten resonancias y ocasionales afeitados cercanos. Si las entregas se frenan, el toro se apaga, el espectro de la enana se limpia y solo quedan las semillas, circulando alrededor de un sol de corazón de gema que, época tras época, cristaliza más hondo. Mucho después de que nuestros instrumentos callen, la estrella compacta será en su mayor parte red, un diamante a efectos prácticos, irradiando el último calor almacenado a un universo más austero. El río estelar arriba, nuestra calzada espiral, habrá desplazado y rehilado sus brazos, pero el libro mayor escrito aquí seguirá claro en las piedras, proporciones de metales, tejidos de vidrio, el ritmo fósil de las mareas. En ese sentido, ceniza y diamante no son opuestos sino capítulos vecinos, y el oficio silencioso de su transmutación es la historia más duradera que conoce el sistema. Desde lejos, el sistema se resuelve como un rompecabezas de luz. Halos de dispersión frontal alrededor de la enana delatan la harina más fina, mientras atenuaciones más profundas y planas revelan nubes de guijarros. La fotometría de alta cadencia convierte esas ondulaciones en mapas, un grumo brillante rota a la vista, el continuo se entibia un susurro, las líneas de calcio y oxígeno se ensanchan,
Luego el grumo se esconde tras la estrella y el espectro se relaja. La tomografía Doppler bosqueja el anillo como dos estelas especulares cuyos extremos marcan el borde interior. Cuando pasa una deformación, una punta se abulta y la otra se afina, un balancín que cronometriza la precesión sin tocar un solo grano. La polarización añade otro eje. Los vectores de campo eléctrico oscilan con la fase, apretándose para guijarros compactos y aflojándose para agregados esponjosos, de modo que el crecimiento de granos se vuelve algo que podemos ver y no solo inferir. Los granos mismos son pequeños laboratorios. Sus formas dictan cómo absorben y reemiten calor, sus giros, pateados por el retroceso de fotones y los microimpactos, controlan gradientes día, noche que impulsan los derivas Yarkovsky y Yorp incluso en esta arena ceñida y caliente. La carga fotoeléctrica convierte cada llamarada en meteorología, los potenciales suben, el polvo micrométrico se eleva, los pequeños grumos pegan o se repelen según el signo, y una ola pasajera de ionización puede convertir un arco somnoliento en un taller concurrido. Haces fractales se compactan en guijarros más duros tras unos cientos de golpecitos suaves. La composición también importa, astillas metálicas conducen y descargan rápido, granos con piel de carbono retienen la carga, los silicatos quedan en medio, y ese orden escribe ligeras pendientes de color en la luz dispersada. Río arriba, la arquitectura mantiene llena la cinta. Un planeta exterior superviviente, incluso un modesto gigante de hielo lejos de la brasa, puede trocar inclinación por excentricidad en ciclos seculares largos, dejando caer un puñado de cuerpos en cada cresta hacia periastros rasantes. Las resonancias de movimiento medio actúan como peldaños, pastoreando cascajo hacia el interior hasta que las mareas rematan el trabajo y desenrollan un nuevo tren de astillas dentro del límite de Roche. El propio anillo obedece a un plano de Laplace local fijado por la gravedad de la enana y cualquier compañero distante, un pequeño desalineamiento basta para hacer que el toro asienta y respire, y ese asentimiento se convierte en metrónomo en las líneas de emisión. En la superficie de la estrella compacta, la evidencia está escrita en química y tiempo. Enanas con envoltura de hidrógeno tragan átomos pesados en días a semanas, sus primas con piel de helio los retienen un poco más, pero no mucho. Ver hierro, magnesio, calcio, oxígeno, níquel, a veces incluso aluminio y titanio, es saber que roca está lloviendo ahora mismo. Los pesos relativos se leen como una sección transversal, mezclas pobres en núcleo y ricas en manto un mes, proporciones sabores de corteza otro. Muy rara vez una firma cargada de carbono que susurra sobre lugares de nacimiento extraños o alquimias de gigante roja. Es un menú vivo, no un fósil, y verlo cambiar redibuja el campo de escombros sin una sola imagen. El giro y el magnetismo traman la escena. Líneas desdobladas por Seemann miden con qué fuerza el campo aprieta el gas, un zumbido ciclotrónico en bandas ópticas o infrarrojas indica dónde aterrizan las cortinas de acreción. Modulaciones rotacionales revelan manchas y embudos que derivan a medida que el campo se reconfigura durante meses a años. Incluso un campo suave importa para el polvo, fuerzas de Lorentz esponjan el plano medio un pelo cuando la ionización se dispara, luego las colisiones lo asientan de nuevo, de modo que el anillo nunca se congela del todo en una navaja. La precesión de una pequeña deformación frente al giro delata la oblicuidad, y con ella la memoria del momento angular que la estrella llevó a través de su fase de gigante hacia su vida compacta. Los munditos que crecen justo más allá de las peores mareas negocian calor, resistencia y gravedad cada hora. Las caras diurnas se cuecen, las nocturnas irradian con fuerza, la fatiga térmica pela la roca en rizos, microtemblores sintetizan los poros. Salpicaduras de impacto vidrian el suelo con láminas delgadas que se quiebran en cuentas bajo la siguiente lluvia de guijarros. El clima espacial engendra hierro nanofásico en pieles superficiales, apagando la reflectancia y desplazando los colores. Una exosfera traza de sodio y potasio puede alzarse tras una lluvia meteórica y desvanecerse en unas órbitas, un aliento tan tenue que solo se mide durante tránsitos. Si hilos metálicos se asientan hacia el interior mientras el cuerpo aún está tibio, puede congelarse una magnetización remanente, débil, pero suficiente para curvar polvo cargado sobre el limbo en un fantasma de aurora cuando se agita el clima magnético.
El telón de fondo más amplio lleva el tiempo en otra escala. Nuestra espiral hogar, llámala la franja lechosa, la capital barrada, la ciudad estelar, la calzada espiral, se eleva sobre la escena como una marea lenta. Sus campos gravitatorios, suaves pero persistentes, retocan el reservorio lejano, de vez en cuando una estrella pasajera o una nube molecular añade un empujón. Esos impulsos son pequeños frente a los cizallamientos cercanos del anillo, pero en decenas de millones de años deciden si sigue llegando carga o si el taller se queda sin existencias. El gas interestelar ofrece casi nada en comparación. Los goteos de Bondi Oil son un rumor al lado de una sola roca disrumpida. La instrumentación convierte la paciencia en narrativa. Espectros en el infrarrojo medio pesan polvo tibio y separan cuentas vítreas de astillas fracturadas. Tajadas ultravioletas capturan la lamida de acreción fresca en la fotosfera. Óptica de alta resolución separa los dobles picos de la cinta de gas y los ve respirar. Cose todo en una serie temporal y obtendrás no un diagrama estático sino un libro de registro, una floración de calcio emparejada con un tren de dips 3 días después, un brillo del borde interior cuando un grumo que hacía sombra rota fuera de vista, un suave alargamiento del latido de precesión que insinúa el tirón de un compañero oculto. Los modelos se convierten en hipótesis que puedes falsear en un calendario humano. El suministro marca el desenlace. Si la máquina exterior sigue enviando mensajeros, el toro permanece como fábrica disciplinada, y una familia de mundos de segunda generación puede instalarse en resonancias, un dúo de herradura aquí, un arco troyano allá, alrededor de un sol del tamaño de un planeta. Si fallan las entregas, el exceso infrarrojo se apaga, los metales se lavan del espectro y el anillo se relaja en hebras sueltas que se dispersan o caen. La estrella compacta continúa su cristalización silenciosa, capa a capa, hasta que la mayor parte de su interior es una red que merece el nombre que sus metáforas han perseguido. El corazón de diamante lleva el tiempo perfecto, la ceniza recuerda los golpes que la formaron. Sobre todo ello, el río galáctico, el bulevar barrado, la ciudad isla de soles mantiene el marco. En radio es una malla de hidrógeno frío, en infrarrojo, una trenza de polvo tibio, en óptico, un derrame suave de incontables estrellas, en alta energía, el resplandor tardío de detonaciones antiguas. Contra el pulso lento de esa catedral, este taller es íntimo y exacto. La materia se rompe, se enfría, se carga, se pega, se funde, se reordena, las órbitas intercambian energía y olvidan sus inclinaciones, las firmas aparecen y se desvanecen como notas en un pentagrama. La creación aquí es iterativa, no explosiva, una práctica, afinada por fricción y luz, por mareas y tiempo, hasta que piedra y cielo acuerdan una forma y la conservan. Cerca de la brasa, incluso la mecánica adquiere sabor. La precesión relativista general, pequeña pero implacable a estos radios, convierte cada anillo apenas excéntrico en una elipse que rota lentamente. El gas escucha y su tripleta de calcio muestra una asimetría que respira a medida que los periastros desfilan. La presión de radiación es débil aquí, la enana es tenue comparada con un sol vivo, así que los granos no son expulsados sino guiados hacia adentro por el arrastre de Poynting-Robertson, un impuesto al movimiento pagado en momento de fotones. El frente de sublimación es una frontera móvil, los silicatos ceden cerca de 1000 a 1500 Kelvin, la alúmina refractaria y la espinela persisten más adentro, dentro del hueco más interior solo sobrevive gas, grabado con líneas que se desdoblan en doble pico a velocidades orbitales que podrían circunnavegar la Tierra en minutos. La temperatura es una topografía propia, y sus mapas, cosidos con espectros en el infrarrojo medio, muestran crestas donde las sombras se enfrían y atraen mínimos de presión, y valles donde arcos cálidos derraman polvo cuesta abajo. El enfriamiento dentro de la estrella compacta lleva sus propias firmas. A medida que la reliquia envejece, iones de carbono y oxígeno se ordenan en cristal, el calor latente de ese cambio de fase detiene brevemente la larga decadencia, una meseta escrita en la curva de luminosidad como una nota sostenida. Núcleos traza de neón, nacidos hace mucho en la combustión de helio, sedimentan lentamente y liberan energía gravitatoria, otro retraso silencioso que la sismología puede oír en el patrón de modos de pulsación.
Cada temblor es un pin de sonar que cuenta capas, una piel de hidrógeno en algunas, escarcha de helio en otras, luego el grueso corazón de carbono, oxígeno. Juntas nos dicen cómo llegó la brasa a esta quietud y cuán rápido se atenuará hacia una negrura que el propio universo aún no ha permitido alcanzar a ninguna estrella. El crecimiento de granos en el toro es una contienda de texturas. Superficies de fractura frescas irradian calor con eficacia y se enfrían rápido. Cuentas vítreas de Tempel por vapor retienen calor por más tiempo y derivan distinto. Astillas metálicas conducen y descargan la carga con rapidez, mientras granos con piel de carbono la retienen, y los silicatos quedan a medio camino. Bajo una llamarada, la carga fotoeléctrica se dispara, el polvo micrométrico se eleva y cargas del mismo signo se repelen, desesponjando brevemente agregados antes de que las colisiones los tejan de nuevo. Los pares York, empujones diminutos y acumulativos por radiación anisótropa, cambian los giros de los guijarros hasta que se quiebran o entran en tumbos lentos. Las piezas rotas presentan nuevas facetas y nuevas leyes de adhesión. Lo que desde lejos parece una cinta lisa es, en el marco del grano, una ciudad de clima, economía e ingeniería cívica lenta. Un mundo recién nacido que acumula material en la cresta de presión del disco siente muchos relojes a la vez. Su tiempo de hora en hora es lluvia de guijarros y viento electrostático. Su día a día es fatiga térmica y microsismos que compactan porosidad y elevan la resistencia interna. Sus años se miden en mareas de periapsis que flexionan su interior y ordenan sus minerales por densidad, hilos de hierro escurriéndose hacia adentro, espumas de silicato recociéndose en roca más firme. Si el cuerpo se calienta lo bastante en un campo ambiental suave, los dominios se alinean y se congela una magnetización remanente. Después, cuando borrascas magnéticas cruzan el interior, cortinas tenues de polvo cargado se curvan sobre el limbo como una aurora fantasmal. Una o dos veces por ciclo de precesión, la sombra del anillo ciega sus llanuras, y las caídas de temperatura escriben fracturas frágiles que un geólogo podría leer como anillos dentro de anillos. Las cadenas de suministro desde las afueras son épicas lentas en sí mismas. Un gigante de hielo distante, incluso uno exiliado por la pérdida de masa durante la fase de gigante, puede trocar inclinación por excentricidad en ciclos seculares que tardan siglos en crestear. Cada cresta empuja un puñado de rocas a trayectorias rosasol. Escaleras resonantes las pastorean hacia el interior, 3-2, 2-1, 5-2, hasta que las mareas hacen la resta final y desenrollan trenes de astillas dentro del límite de Roche. La amplia marea de la galaxia, el tirón lento de nuestra calzada espiral, la franja lechosa, la capital barrada, la ciudad estelar, añade un compás de fondo que solo importa si llevas la contabilidad en millones de años. Un sesgo leve que, a lo largo de eras, repone o hambrienta el taller interior. La observación traduce todo esto en guiones legibles. Emisión de doble pico marca la cinta de gas y pesa su radio. El desdoblamiento Seemann mide el agarre magnético. Los armónicos ciclotrónicos magullan el óptico o el infrarrojo en escalones regularmente espaciados y cronan las cortinas de acreción mientras giran. Las curvas de fase de polarización se endurecen y ablandan a medida que los granos se compactan. Las curvas de fase térmica suben y bajan cuando los grumos rotan a través de nuestra línea de visión. Cuando las caídas, dips, se repiten pero derivan, los fragmentos están perdiendo masa. Cuando los metales se disparan sin un destello infrarrojo, un cuerpo se vaporizó antes de poder unirse a los granos. Las series temporales lo son todo, una floración de calcio emparejada con un tren de caídas pocos días después, un latido de precesión que se alarga de un modo que delata el tirón de un compañero oculto, un calentamiento del borde interno cuando un grumo que proyecta sombra rota fuera de escena. Hasta el fracaso deposita evidencia. Si una semilla crece demasiado rápido y deriva hacia adentro, las mareas la deshilachan en una caravana de piezas cuyos tamaños gradan de canto a polvo, sus siluetas en curva de luz parecen dientes, y su espaciado registra donde comenzó a abrirse la cremallera del progenitor. Si, en cambio, el arrastre la deja sin alimento, el embrión se convierte en fósil, redondeado, de piel vítrea, apagado por hierro nanofásico, orbitando en un carril despejado como una cuenta reliquia en un cordel casi vacío.
En cualquier caso, la atmósfera de la enana solo recuerda la última comida durante días, con envoltura de hidrógeno, o semanas, con envoltura de helio, así que un espectro limpio es una pausa, no una absolución. En este laboratorio, el ahora es el único tiempo que cuenta. En horizontes lejanos la trama se mantiene austera y precisa. La estrella compacta cristaliza más hondo, su corazón de diamante engrosándose plano a plano. Si el flete persiste, el toro sigue como fábrica disciplinada, criando una pequeña familia de mundos de segunda generación que comparten resonancias, un dúo de herradura, un arco troyano, un pastor recortando un creciente brillante. Si fallan las entregas, el exceso infrarrojo se apaga y el anillo se condensa en jirones deshilachados y luego solo en memoria. Aún así, el libro mayor sobrevive en piedra, esférulas vítreas de eventos de salpicadura, brechas soldadas por lluvia caliente, cicatrices magnéticas tenues, el ritmo fósil de las mareas grabado en basalto fisurado. Y arriba, el telón de fondo mantiene su pulso paciente. Llámalo el camino lácteo, el bulevar barrado, la vía espiral, la ciudad isla de soles, en radio son filamentos fríos, en infrarrojo, trenzas tibias, en óptico, un derrame pálido, en alta energía, las brasas de explosiones antiguas. Contra ese giro lento de catedral, este taller es íntimo y exacto, ceniza organizada por luz y fricción, diamante llevando el tiempo en el centro, pequeños mundos practicando el arte de permanecer íntegros. Aquí la materia no se salva por milagro sino por hábito, innumerables negociaciones incrementales con la gravedad, el calor y la carga, hasta que la estructura persiste lo suficiente para llamarse planeta, y un cielo persiste lo suficiente para llamarse hogar. Hasta la geometría del calor se vuelve escultora. Arcos de periastro brillan un poco más donde los granos se demoran en sus minutos más cálidos, de modo que el anillo lleva una sutil franja azimutal de temperatura que se desliza con la precesión. Esa franja no es decoración, es un gradiente de presión, y los gradientes de presión arrean polvo. Donde el gradiente hace un quiebro, puede elevarse una onda de Rossby y envolverse en un vórtice, un remolino suave que atrapa guijarros como un remanso reúne hojas. Dentro del remolino, las velocidades de colisión bajan lo justo para que el pegado venza más a menudo que la fragmentación. 100.000 victorias silenciosas después, la semilla en el núcleo del vórtice es mensurablemente más pesada. La cinta de gas nos lleva el tiempo en dobles picos. Cuando colisiones encienden roca en vapor, la cinta se ilumina y sus dos cuernos se separan o acercan con el radio cambiante del borde interno. Pequeñas asimetrías, un cuerno más alto que el otro, delatan una excentricidad leve o una deformación, y cuando esa asimetría asiente con un periodo fijo, tenemos un reloj de precesión con el que marcar calendario. Ocasionalmente la cinta hipo, un destello de calcio sin bache infrarrojo, lo que implica velocidades de impacto tan altas que el polvo pasó directamente a gas y se deslizó hacia adentro antes de poder enfriarse en granos. Esos episodios rápidos alimentan a la enana como una línea intravenosa fina. Hay una acústica en el cascajo. La dispersión de velocidades, cuán rápido vibran los granos en torno a la media, fija el espesor del anillo, más caliente en movimiento implica una sección más gruesa, más frío implica una lámina. El gas añade un cojín oculto, incluso un rastro, ionizado por una llamarada, amortigua la energía vertical y allana el toro. El equilibrio es un blanco móvil. Una borrasca magnética eleva la ionización, fuerzas de Lorentz levantan nanogranos, las colisiones los asientan de nuevo, el ciclo se repite con el clima de la estrella. Desde lejos solo se ve una respiración lenta en la curva de polarización y un leve nerviosismo en los anchos de línea, pero esas son las huellas dactilares de la charla interna del anillo. Las enanas blancas visten sus historias como pieles finas. Las envolturas de hidrógeno son las más comunes, ligeras, transparentes, implacables, los átomos pesados caen en días. Las de helio son más raras y amables con los detectives, los metales perduran más, y líneas débiles de helio hacen el fondo más silencioso. En cualquier caso, la persistencia de hierro, magnesio, calcio y oxígeno nos dice que la lluvia es actual, no antigua.
A veces las proporciones implican un progenitor pelado, rico en corteza una semana, con sabor a manto la siguiente, pobre en núcleo más tarde, como si un solo cuerpo diferenciado estuviera desenrollándose capa por mareas y tiempo. Los mundos semilla aprenden a negociar con el esfuerzo. Mareas térmicas intentan abrirlos en periapsis, porosidad y sinterización resisten. Los impactos vidrian el suelo en láminas oscuras y delgadas que cambian la inercia térmica superficial y desplazan como amanecer y anochecer liberan calor. Puede levantarse una exosfera tras lluvias de micrometeoritos, sodio y potasio susurrando en el limbo durante un tránsito, y colapsar de nuevo cuando la gravedad recupera los átomos. Si la semilla se enfría en un campo suave y estable, los dominios magnéticos se congelan en un patrón remanente. Después, cuando arrecia el tiempo magnético, polvo cargado sigue líneas de campo curvadas sobre el horizonte, dibujando una aurora tenue, casi privada, en un cielo que nunca se oscurece del todo. Más allá, la cinta de suministro cumple sus promesas lentas. Ciclos seculares canjean inclinación por excentricidad en las lejanías, empujando unas pocas piedras por cresta hacia trayectorias rasantes a la estrella. Las resonancias las bajan como escaleras, las mareas hacen la última aritmética y las tiran en trenes. La gran marea de la galaxia, la paciencia de la banda lechosa, el sigilo de la columna barrada, la mano ancha de la ciudad estelar, añade solo un susurro, pero en 1.000.000 de años los susurros se acumulan. En algunas épocas el taller está atareado y brillante, en otras funciona con sobras y costumbre. En cualquier caso, el libro de metales en el espectro de la enana nos dice qué capítulo leemos. La observación ha aprendido a convertir la debilidad en detalle. Curvas de luz de alta cadencia capturan trenes de caídas de fragmentos en desintegración y ven derivar sus periodos conforme evapora la masa. Espectros en el infrarrojo medio pesan el polvo y separan astillas fracturadas de cuentas templadas por la forma en que irradian. Líneas ópticas se desdoblan en tripletas se eman limpias cuando el campo aprieta el gas, permitiéndonos sentir el magnetismo sin tocar un solo grano. Con los meses, aparecen costuras en los datos donde los fenómenos se alinean, una floración de calcio 3 días después de un tren de caídas, una asimetría de cuernos que asiente con el mismo periodo que un punto caliente polar, y el modelo asciende de boceto a mecanismo. El fracaso es parte del plan de estudios. Un mundito que crece demasiado deprisa y se interna es descosido en un collar de piezas cuyos tamaños y espaciamientos archivan el momento en que la resistencia perdió contra la marea. Otro que pasa hambre deviene piedra de museo, redondeado por impactos suaves, barnizado por hierro nanofásico, dando vueltas para siempre por un carril despejado sin nada que comer. El anillo recuerda a ambos desenlaces. Su brillo decae a medida que el suministro mengua, su curva de polarización se aplana cuando los granos se compactan y no se reponen. El espectro de la enana se lava hacia la pureza cuando los últimos metales se hunden bajo la fotosfera. Y, sin embargo, el final es solo una declaración local. La estrella compacta sigue cristalizando, plano a plano, su corazón volviéndose más diamante que fluido. Diminutas liberaciones de calor latente y de energía por sedimentación puntúan la atenuación como silencios en una partitura larga. El taller puede dormitar entre entregas, pero las estanterías exteriores no olvidan, y una resonancia distante o un encuentro estelar suave pueden arrancar de nuevo la cinta transportadora con un solo empujón. Cuando eso ocurre, las señales reaparecen en el mismo orden: trenes de caídas, cambios en los cuernos, tibieza infrarroja, lluvia metálica. La trama es fiable porque la física lo es. Encima, el gran telón de fondo sigue siendo una brújula. Llámalo río de estrellas, avenida barrada, ciudad isla, autopista espiral, la vista cambia con la longitud de onda pero el compás es el mismo: hidrógeno frío en encaje de radio, polvo tibio en trenzas infrarrojas, luz estelar pálida en derrame óptico, detonaciones antiguas en ascuas de alta energía. Contra la rueda lenta de esa catedral, el laboratorio de brasa y anillo es pequeño y preciso. La ceniza aprende a cohesionarse, el diamante lleva el tiempo, y los mundos de segunda generación practican la durabilidad. Nada aquí es milagroso, todo aquí es paciente.
La materia negocia con la gravedad, con el calor, con la carga, hasta que descubre formas que sobreviven y luego las conserva. Y en esas formas conservadas, cuentas de vidrio, brechas soldadas, cicatrices magnéticas leves, espectros estratificados, nuestros instrumentos leen una historia que empezó en la ruina y eligió, metódicamente, convertirse en estructura. Un anillo como este también lleva su propio sensor. Si rompes a menudo una población de fragmentos, los tamaños se relajan hacia una ley de potencias en la que las piezas pequeñas dominan el área superficial y las grandes acaparan la masa. Las colisiones alimentan entonces una cascada constante de cantos a harina mientras el gas, sifoneado de hipervelocidades, modula toda la economía. La pendiente no es un mandamiento, aglomeración, témpel de vapor y clima magnético la sacan del guión, pero la tendencia da al toro su aspecto, ópticamente delgado bajo la luz estelar, ópticamente más sonoro en el infrarrojo, un velo cuyo brillo depende más de cuántos granos hay que de lo pesada que sea la existencia. La profundidad óptica vertical se mantiene exigua porque golpecitos suaves rasuran la inclinación, el anillo aprende la delgadez como un hábito y luego la impone en cada órbita. Cerca de la estrella compacta, la mecánica escribe con pluma fina. Las esferas de geo de las semillas nacientes son diminutas, solo dentro de una piel de unos pocos radios puede capturarse un guijarro sin que las mareas lo roben de vuelta. Por eso los bultos de presión y los vórtices son hacedores de reyes aquí, frenan lo justo a los guijarros para que el pegado supere a la fragmentación y para que el arrastre mantenga finos frescos fluyendo por la zona de alimentación. El enfoque gravitatorio ayuda cuando una semilla crece, pero las mareas siempre están cerca, examinando la cohesión en cada periapsis. Un cuerpo exitoso termina redondeado no por océano o aire sino por estadística, innumerables golpes rasantes que recosen la porosidad y borran esquinas como un río pule piedras. El transporte de calor dentro de la enana sigue siendo inquietantemente eficiente. Los electrones conducen la energía tan bien que los gradientes térmicos se aplanan con rapidez, la estrella se enfría casi como una sola pieza, no como una cebolla en capas. A medida que sube la fracción cristal del núcleo, el espectro asterosísmico se desplaza, los periodos de los modos derivan con el perfil de flotabilidad cambiante, pequeñas agujas de reloj para un proceso que, por lo demás, se oculta bajo una curva de luz estable. Isótopos traza susurran otras historias, el asentamiento del neón libera un hilo de energía gravitatoria que pausa la atenuación, una meseta suave que un observador paciente puede medir. Muy lejos en la teoría, cuando casi todo el calor se haya ido, murmullos picnonucleares podrían parpadear en las capas más densas, pero esos rumores pertenecen a calendarios que ninguna galaxia ha llevado aún. La cinta de gas que bordea el hueco interior es veraz. Sus líneas de doble pico se ensanchan y estrechan a medida que el borde interno respira, asimetrías leves precesan en horarios que revelan la inclinación. Un brillo transitorio sin contraparte en polvo anuncia un choque tan salvaje que la roca pasó directamente a vapor. La ionización cabalga las llamaradas de la estrella compacta, cuando sube, la cinta se acopla incluso a campos magnéticos modestos y su turbulencia zumba un poco más alto. El desdoblamiento CEMAN es el calibrador de ese agarre, los armónicos ciclotrónicos el estetoscopio de donde aterrizan las cortinas de materia cerca de los polos. Y juntos atan el ahora caótico a la geometría estable que hay debajo, los fragmentos que derivan hacia adentro escriben curvas de luz que parecen partes meteorológicos. Los primeros pasos son profundos y dentados, las colas se desprenden, los periodos derivan, luego el perfil se afina en hebras y finalmente desaparece cuando el tren se evapora en gas o es digerido por la estrella. Apila esos eventos y aparece una cartografía, un convoy de una sola disrupción marchando por sendas divergentes, una deformación deslizándose y proyectando su sombra sobre la enana, un cuerpo pastor abriendo un hueco festoneado y desfilando crecientes brillantes que giran con él. Como todo el taller cabe en un espacio más pequeño que algunas estrellas, el reloj late a un ritmo compatible con la paciencia humana, días a semanas para ver cambios, meses para mapear la precesión. Un año para atrapar un ciclo de estaciones bulliciosas y en calma. Munditos que se gradúan de cascajo a piedra acumulan firmas que un espectrógrafo distante aún puede leer.
Las líneas de sodio y potasio pueden alzarse durante unas órbitas tras una tormenta de micrometeoritos y luego desvanecerse a medida que los átomos se pegan y caen. Las curvas de fase en el infrarrojo medio se desplazan mientras la superficie se acolcha con láminas vítreas que cambian la inercia térmica. La polarización en fases decrecientes se endurece a medida que los granos se compactan en el regolito más alto. Incluso sin tránsito, estos susurros pueden delatar la presencia de un cuerpo, un calor tenue y periódico, una mella sincronizada en la cinta de gas cuando ocurre una ocultación, un latido en la polarización que solo podría causar un objeto en movimiento irresuelto. El suministro desde las afueras es una coreografía lenta. La pérdida de masa durante la era de gigante roja diluyó la gravedad central y desplazó resonancias. Algunos supervivientes quedaron varados en órbitas perezosas e inclinadas que ahora canjean inclinación por excentricidad mediante ciclos seculares. Cada cresta es una cosecha, un puñado de rocas cae hacia el interior en órbitas de aguja, algunas rebotando en el anillo, otras descosiéndose dentro del límite de Roche, otras rozando una semilla y o bien alimentándola o devolviéndola a la comunidad como una base de impactos. La calzada espiral de arriba, la franja lechosa, la columna barrada, la ciudad-isla, añade una marea tan suave que solo los eones perciben, pero inclina el libro mayor lo justo para decidir si el taller zumba con constancia o cabecea entre envíos. Hasta el silencio hace datos. Cuando el exceso infrarrojo mengua y los metales se lavan del espectro de la enana, el laboratorio ha entrado en pausa, sin trenes frescos, sin roces recientes, sin cometas mensajeros. Esa calma constriñe los reservorios con la misma firmeza que un destello, tasas de entrega, bombas de excentricidad, la masa de cualquier director distante. Luego aparece una nueva asimetría en la trípleta del calcio, un tren de caídas titubea en la curva de luz y el guión se reanuda, el polvo se entibia, el gas se ilumina, los metales florecen y los modelos que esperaban educadamente su falsación tienen su turno. La filosofía debajo de todo esto no requiere misticismo. La catástrofe fija las condiciones iniciales, pero los bucles de realimentación hacen la escultura, el arrastre enfría el movimiento, las colisiones cambian velocidad por calor, el magnetismo organiza el gas, la gravedad negocia una forma que pueda durar. El corazón de diamante de la estrella compacta lleva el tiempo, el toro se autoedita con cada golpe, las semillas negocian con mareas, temperatura y carga hasta hallar cómo perdurar. Arriba, la calzada galáctica, nuestro río de estrellas, bulevar barrado, ciudad estelar, mantiene su giro luminoso y lento, prestando los tirones más tenues que importan solo porque el libro mayor se lleva durante mucho tiempo. Si alguna vez estacionáramos un telescopio paciente al borde de esta escena y miráramos una década, veríamos un capítulo completo, una desintegración, un destello gaseoso, un latido de precesión, una calma, el nacimiento o el fracaso de una semilla, la lluvia tranquila de metales que se limpia y luego regresa. Eso basta para demostrar el método. Si nos quedáramos un siglo en las notas, veríamos familias de pequeños mundos negociar resonancias y huecos. Si pudiéramos quedarnos 1.000.000 de años, quizá viéramos al taller vaciar sus cajas o construir una comunidad modesta y estable, un pastor y sus crecientes, un primo troyano, una cuenta fósil en un carril despejado, todos orbitando un sol del tamaño de un planeta cuyo interior se ha vuelto más cristal que fluido. Y cuando por fin cese el flete y el anillo se adelgace hasta convertirse en memoria, la evidencia seguirá siendo tenaz. Proporciones de magnesio respecto a hierro y oxígeno conservadas en espectros antiguos hablan de mantos y agua, esférulas vítreas en el regolito cuentan eventos de salpicadura, magnetismo remanente en piedra semilla recuerda campos que fueron y vinieron, patrones de fallas registran las mareas fósiles. El diamante del centro continúa enfriándose con un calendario que agotaría a los imperios, la carretera estelar arriba, la autopista espiral, la ciudad-isla, sigue fluyendo, recordatorio de que incluso un laboratorio silencioso como este se sienta dentro de una deriva mayor. Ceniza y gema nunca fueron opuestos, sino etapas vecinas, y el oficio entre ellas, el oficio paciente e iterativo de la materia aprendiendo a conservar una forma, es lo más duradero de la escena.